Ya ven. Nos habíamos quedado en qué palabra sería sinónimo o qué significa hilaban en nuestra lectura. Dice, los antiguos griegos creían que muchos de los aspectos de la vida de una persona eran decididos por tres mujeres, que son las moiras. Se creía que hilaban el destino de cada niño al nacer. Dice, al nacer, cada ser humano se encargaban de hilar, medir y finalmente cortar el hilo de la vida. Entonces, el término, la palabra hilaban en el texto, ¿qué significará? Tenemos determinaban, ordenaban, garantizaban o afianzaban. Garantizaban quizás se desvía de lo que trata de decir la lectura, ¿no? Garantizaban, podríamos ir descartándolo. Afianzar es como decir asegurar. Ahora, podría ser que hilaban sea sinónimo, o la forma en que se usa la palabra hilaban implicará, será sinónimo de asegurar, de afianzar. Tampoco. No, no se refiere a eso cuando dice hilaban. Ahora, estaríamos entre determinaban y ordenaban. Si dice la lectura, se creía que hilaban el destino de cada niño al nacer, decidían cuándo comenzaba la vida, cuándo terminaba y todo lo que ocurría entre esos dos momentos. Al nacer, cada ser humano se encargaba de hilar, medir y finalmente cortar el hilo de la vida. ¿Qué será hilar entonces? ¿Ordenar o determinar? ¿Ordenaban o determinaban? Si me dice que hilaban el destino, es como dar a entender que lo están forjando, que lo están creando, que ellas son las que se ocupan de decidir el destino de una persona. Por eso dice, se encargaban de hilar, medir y finalmente cortar el hilo de la vida. Toda la vida de un ser humano estaba regida por lo que hicieran con su hilo estas moiras. Dice, eh, en algunos sentidos, ellas controlaban la vida metafórica de todo mortal. O sea, el destino depende de ellas. Ahora, entonces, hilaban, ¿podrá ser ordenaban? No es que ordenaran la vida de la persona, más bien se refiere a que lo forjaban, lo determinaban. Ellas eran las que decidían cuándo iba a morir, qué le iba a pasar, cuál era su destino. Entonces ahí sería determinaban. Ahora en la pregunta 2 dice, ¿es incompatible con el texto decir que? Como ya les he dicho antes, si a ti te preguntan
por incompatibilidad o por compatibilidad, será incompatible si contradice lo expuesto en la lectura. A ver, veamos. Las moiras determinaban la vida en todos los aspectos. Lo trágico en la vida, en muchos casos, era decisión divina. La muerte era una decisión exclusiva de las moiras. Las tres hermanas cumplían funciones diferentes. Ya. Primero vamos a ir descartando lo más evidente. La que definitivamente no es incompatible, porque más bien el texto dice que sí, es la D. Esta no puede ser. Las tres hermanas cumplían funciones diferentes. Sí, porque en la lectura, por acá nos dice que cada una cumplía una función, digamos. Dice, la primera de las diosas moiras, Cloto, la hilandera, Cloto y Lava, la hebra de la vida. Láquesis echaba la suerte, medía el hilo de la vida y determinaba cuánto tiempo viviría alguien. Y Atropos, la inevitable, era quien cortaba el hilo de la vida. Entonces, sería mentir decir que sería correcto decir que las tres cumplían funciones diferentes. Es verdad, las tres cumplen funciones diferentes. Por lo tanto, la D ya no sería incompatible. Si aquí me dijeran cuál de estas es compatible, ahí sí sería la respuesta. Pero ahí me están pidiendo incompatible. ¿Cuál contradice lo que dice la lectura? A ver, la muerte era una decisión exclusiva de las moiras. Aparentemente no. Eh, por ejemplo, aquí dice, los dioses podían intervenir con decisiones de naturaleza positiva o nefasta. O sea, no era que las moiras eran las que decidían absolutamente todo. También podían intervenir los dioses. Entonces, no es una decisión exclusiva de las moiras. Eso también sería falso. Luego dice, lo trágico en la vida, en muchos casos, era decisión divina. Nuevamente, cuando dice los dioses podían intervenir con decisiones de naturaleza positiva o nefasta, podían tomar decisiones buenas o malas. Entonces, lo trágico, lo triste, lo nefasto en la vida podía ser producto de una decisión de los dioses. Entonces, esto también es verdad. Y si es verdad, no puede ser la respuesta. ¿Cuál es la respuesta acá? La A. Las moiras determinaban la vida en todos los aspectos. Mentira. En la lectura dice no todo era inflexible o predeterminado. No todo era inflexible o predeterminado. Ya en la lectura nos habían dicho que si bien las moiras intervienen en el destino, son las que lo deciden, no es que absolutamente todo esté predeterminado. Entonces, las moiras no determinan la vida en todos los aspectos, solo en algunos. Ahora la 3 dice, en el texto se plantea, mientras que los griegos las pintaban como doncellas ocupadas y serias, los romanos las mostraban maliciosas, malvadas, o capaces de negar a los humanos sus esperanzas y deseos. O sea, según los griegos, las moiras eran serias, estaban siempre ocupadas, mientras que los romanos las hacen ver como gente o como personas malvadas, que serían capaces, como dice ahí, de negar a los humanos sus esperanzas y deseos. Ahora, se infiere, yo puedo concluir que esta diferencia entre las moiras según los griegos y Barca según los romanos, eh, esta diferencia entre las culturas griega y romana se fundamenta en qué se estará, o sea, si tú me dices que las moiras según los griegos son bien serias, mientras que según los romanos son así malvadas, podrían hacerte daño, robarte negarte tus sueños, tus esperanzas. ¿En qué reside entonces esa diferencia entre moiras y parcas? Tenemos inteligencia, religión, emociones e instintos. A ver, las moiras de los griegos, que son serias y que siempre están haciendo su trabajo,
en comparación con las parcas de los romanos, que son más bien malvadas y que como que tratan de hacerle daño a las personas. ¿En qué se diferencian? Se diferencian que en la inteligencia, unas son más inteligentes que las otras. En la religión, uno tiene una creencia y el otro no. En las emociones de las moiras son de un tipo, son de alguna manera, mientras que de las parcas son de otra manera. Y, o si no, el instinto. Una se guía por el instinto y la otra no. A ver. Esa diferencia que existe entre cómo los griegos se imaginan a las moiras con respecto a las parcas de los romanos, ¿en qué reside esa diferencia entre esas dos? Entre la visión que tienen de estas tres señoras, los griegos, de los romanos. A ver, dice, mientras que los griegos las pintaban como doncellas ocupadas y serias, los romanos las mostraban maliciosas, malvadas o capaces de negar a los humanos sus esperanzas y deseos. Los griegos tienen una imagen de las moiras de una manera. Son serias, están siempre ocupadas, son hacendosas. Por el contrario, los romanos, cuando se imaginan a las moiras, que en su caso les llaman las parcas, ¿cómo las ven? Como maliciosas, malvadas. Dice, capaces de negar a los humanos sus esperanzas y deseos. Ahora, si los griegos ven a las moiras como señoras serias y que están ocupadas haciendo, y los romanos más bien las ven como mujeres malvadas, egoístas, que no le niegan a los humanos sus esperanzas, sus deseos, como dice acá, se diferencian en cuanto a su inteligencia. La diferencia que existe entre moiras y parcas es su inteligencia. No, tiene más que ver con su actitud, porque para los griegos dice, eran doncellas ocupadas, serias. Los romanos pensaban que las moiras, las parcas, eran malvadas, maliciosas, capaces de negar a los humanos esperanzas y deseos. Entonces, lo que las diferencia no es que unas sean más inteligentes que las otras.
Su religión. Tú sabes que pues la religión de los romanos se alimenta de los griegos, justamente. Entonces, una diferencia en cuanto a la religión como tal, no hay. Luego están las emociones y el instinto. Las moiras y las parcas se diferencian en cuanto a sus emociones, sentimientos. O se diferencian porque una sigue su instinto y otra no. Si a unas les pone o las imaginan como ocupadas, serias, y las otras son más bien malvadas, entonces eh, esta diferencia entre las culturas griega y romana se fundamenta en las emociones. Una es simplemente seria, tranquila, pero seria, mientras que la otra, la civilización romana, entiende a las moiras o las ve como si fueran señoras malvadas. ¿Qué las distingue entonces a las moiras de las parcas? Las emociones, los sentimientos que proyectan. Vamos a ver. Juan falleció a los 38. Esta es una pregunta muy interesante. Juan falleció a los 38 años de edad. Según el mito desarrollado en el texto este de las moiras, que hay tres, en este hecho específico participan ¿qué moiras? Si tenemos que Juan falleció a los 38 años de edad. Juan falleció a los 38 años de edad. Según el mito desarrollado en el texto, en este hecho específico participan las moiras. ¿Cuáles serán? A ver, vamos a retomar. Dice acá, las moiras o parcas, para los romanos, eran tres mujeres a menudo descritas como ancianas duras, severas, frías y sin piedad. Sus nombres eran tres. Sus nombres griegos eran Cloto, la tejedora, Láquesis, la repartidora, y Atropos, que es la inevitable. Ahora, la más importante lo dice en el siguiente párrafo. La primera de las moiras, o sea, Cloto, la hilandera, hilaba la hebra de la vida. Cloto hila la hebra de la vida. Dice, aparecía como una doncella y llevaba en sus manos una rueca. Rueca donde se va enrollando el hilo. Y un uso o un rollo. El libro del destino de cada hombre. O sea, ella es la que se encarga de hilar la vida de la persona. Tejerla. La que sí, la que echaba la suerte, medía el hilo de la vida y determinaba cuánto tiempo iba a vivir alguien. O sea, si tú tienes que morir a los 20 años, ¿quién va a tomar esa decisión? La que sí. Si tu destino es vivir hasta los 80 años, ¿quién se encarga de eso? La que sí. Ella mide el hilo de la vida y ella es la que decide
cuánto una persona va a vivir, cuánto tiempo. Luego, la última, hasta ahora ya vimos Cloto y Láquesis, está Atropos. Atropos, la inexorable o inevitable, era quien cortaba el hilo de la vida y se representaba como una anciana. O sea, quien se encarga, digamos, de ejecutar como tal la muerte de la persona, Atropos. Atropos. Cuando ya llega el momento de morir, ¿quién corta el hilo de la vida? Atropos. Y se representaba, dice, como una anciana. Ahora, tomando en cuenta eso, y el caso que dice, Juan falleció a los 38 años de edad. Según el mito desarrollado en el texto, en este hecho específico participan Quemoiras, Cloto, Láquesis, Atropos, ¿cuál o cuáles? A ver, si en el caso particular que me está planteando mi ejercicio, dice, Juan falleció, ¿qué información tengo? A ver, tengo cuándo nació, cuánto tiempo ha vivido, mejor dicho. Tengo aquí como dato cuánto tiempo ha vivido. Y eso es básicamente lo que tengo. La otra información que tengo con certeza es que falleció. Ahora, son tres Moiras en total. Entonces, ay, son tres Moiras. ¿Cuál de esas tres pueden ser las tres o pueden ser solo dos? Tomando en cuenta los datos que tenemos sobre este caso de Juan. ¿Cuál de estas tres o cuáles de estas tres participaron en su muerte? Cloto es la que decide la vida, es la que va hilando la vida de la persona. La que sí es la que dice, medía el hilo de la vida y determinaba cuánto tiempo viviría alguien. Por ejemplo, si a ti te tocaba vivir 15 años, pues ella se ocupaba de eso. Si a ti te toca vivir 50 años, es ella quien lo decide. Ella decide cuánto tiempo vive la persona. Y por último, Atropos es la que se encarga ya como tal de cortar el hilo de la vida, o sea, el momento decisivo de la muerte. Ahora, yo tengo aquí en la 4 que Juan falleció a los 38 años de edad, que Moiras intervinieron entonces. A ver, si sabemos cuántos años vivió esta persona, Juan, y sabemos con certeza que murió, que dos, porque son dos, que Moiras intervinieron en este hecho.
A ver, si yo tengo la certeza de que falleció, ¿quién se encargaba de que la persona muera como tal? Atropos, porque finalmente es Atropos quien corta el hilo de la vida. Entonces, vamos a buscar primero Atropos. Acá hay uno con Atropos, otro con Atropos. Hasta ahí tenemos demasiadas alternativas. Ahora, también lo que sé es a los cuántos años falleció, a los 38 años de edad. Ahora, ¿cuál de las tres Moiras se decidía cuánto tiempo ibas a vivir? Láquesis. Láquesis, dice la que echaba la suerte, medía el hilo de la vida y determinaba cuánto tiempo viviría alguien. ¿Cuánto decidió que viva Juan? 38 años de edad. Entonces, ¿quiénes intervinieron? Atropos y Láquesis. Atropos y Láquesis. Ahora, la pregunta 5 dice, el texto versa, o sea, trata principalmente sobre, o sea, ¿de qué trata la lectura? Las características de las moiras según los romanos, la creencia religiosa de griegos y romanos, la naturaleza de las moiras según griegos y romanos, el destino del hombre determinado por los dioses. ¿De qué trata esta lectura? A ver, vamos a ir descartando. Si el texto versa, o sea, ¿de qué trata principalmente? A ver, vamos a ver la D y la... A ver, el destino del hombre determinado por los dioses. ¿Sobre eso trata? ¿De qué está hablando realmente el texto? De las moiras. Entonces, no habla del destino, sí, pero porque estaba hablando de las moiras. No, no gira el texto en torno al destino del hombre. Entonces, esta no puede ser. Ahora, la A, por ejemplo, dice las características de las moiras según los romanos. Pero, para empezar, los romanos no le llamaban moiras, le llamaban parcas. Y todo el texto no trata únicamente sobre cómo los romanos veían a las moiras. Habla de sus características, tanto para romanos como griegos, ¿no? Entonces acá la A tampoco podría ser. Luego la B dice, la creencia religiosa de griegos y romanos. Si yo marcara esta, si yo dijera que este es el tema, que de esto trata la lectura, estaría dando a entender que mi texto habla de las creencias en general de los griegos, de las creencias religiosas, o sea, incluidos otros dioses, Zeus, Poseidón, y sus otros nombres en romano, ¿no? Plutón, etcétera. Pero el texto no habla de las creencias religiosas en general, solo se enfoca en las moiras. Entonces tampoco sería esta. Ahora la C, la naturaleza de las moiras. Cuando vean la palabra naturaleza, aparte de ser paisaje, naturaleza significa forma de ser, su esencia. Ahora, la C dice la naturaleza, las cualidades, las características de las moiras, según griegos y romanos. Esta es la más completa, porque me está diciendo cómo son las moiras, las está describiendo, y lo hace desde la mirada o mencionando la mirada que tenían sobre ellas los griegos y también los romanos. Entonces aquí en la 5 sería la C, la naturaleza de las moiras según griegos y romanos. A ver, pasamos al siguiente. Dice, a ver,
La producción narrativa de las 12 familias lingüísticas de la selva amazónica peruana contiene casi exclusivamente relatos míticos. Esta literatura es eminentemente intracultural, o sea, sobre todo es intracultural, que se da dentro de las culturas, por su elaboración colectiva y grupal no contaminada, en principio con los valores ideológicos de la cultura occidental. Son narraciones prístinas. Prístinas significa puras. Puras en el sentido de originales, de primitivas. Prístino, primitivo, o sea, el primero que apareció. Puede ser primordial también. Entonces decía, esta literatura es eminentemente intracultural por su elaboración colectiva. Esta literatura, estos relatos míticos, se hacían en grupo, colectiva y grupal no contaminada, en principio con los valores ideológicos de la cultura occidental. O sea, estas creaciones de las 12 familias lingüísticas, todos estos mitos, no se han visto, digamos, contaminados, entre comillas, con alguna forma, algún acercamiento a la cultura occidental. Todas estas mitologías tienen solo rasgos de pues esta civilización amazónica. No tienen ningún contacto con la cultura occidental, dice. Son narraciones prístinas, puras, o sea, no, porque no se han mezclado con la cultura occidental. Son narraciones prístinas en las que afloran y se afianzan las cosmovisiones étnicas de los pueblos oriundos de la Amazonía. O sea, en estas historias se observa, se nota la forma de ver el mundo, eso es cosmovisión, la forma de ver, de entender el mundo de estos pueblos de la Amazonía. Transmitidas oralmente de generación en generación desde el poblamiento inicial del territorio selvático peruano hasta los actuales narradores que las ciencias sociales llaman informantes. Un momento. Entonces, esta literatura que han producido las 12 familias lingüísticas de la Amazonía es bastante pura, pura en el sentido de que no ha tenido contacto, no tiene ninguna relación con la cultura occidental. Se ha mantenido así pura, no se ha mezclado con lo occidental. Dice, son narraciones prístinas en las que afloran y se afianzan las cosmovisiones étnicas de los pueblos oriundos de la Amazonía. O sea, y a su vez, estos relatos míticos dejan ver, muestran esta forma de entender el mundo de los pueblos de la Amazonía. ¿Y cómo han llegado hasta nosotros? Oralmente, de generación en generación, dice. El conjunto de relatos míticos pertenecientes a una determinada etnia constituye su mitología. La función primordial de la mitología es la de preservar la identidad, el acervo cultural del grupo. Pero, si bien no podemos sostener que la mitología es coextensiva con la totalidad de esa cultura, ella mantiene sus principales vestigios a través del habla cotidiana. Los dibujos, las liturgias, los protocolos, todo tipo de ritos y monumentos. La mitología como experiencia social es, pues, un bien común. La cosmovisión compartida por el grupo, no menor que la lengua que le sirve de medio de comunicación. A ver. Uy. Dice, el término intracultural estaba por acá arriba. Intracultural. El término intracultural alude, o sea, se refiere a un fenómeno. A ver, acá vamos a aclarar. Político, creo que no hace falta explicar qué es. Endógeno es que proviene del interior. O sea, endógeno es que nace desde adentro. O sea, lo contrario de extranjero. Endógeno es que nació acá, que se origina en el lugar en el que se encuentra.
su antónimo sería exógeno. Exógeno es que nace, pero afuera, y recién luego lo incorporan. Endógeno es que viene del interior, que proviene de adentro. ¿Ya? Eso. Ahora, inveterado significa an antiguo. Y simbiótico podríamos decir que es como decir mutuo. Una simbiosis es una relación en la que ambas partes sacan provecho la una de la otra. Ahora, cuando dice el término intracultural, ¿a qué alude? Dice, esta literatura es eminentemente intracultural por su elaboración colectiva y grupal no contaminada. Intra, ¿qué significará intra? Intra significa dentro. Ahora, si a mí me dicen que dice, esta literatura es eminentemente intracultural, ¿a qué se referirá? A que viene de adentro. Entonces ahí sería endógeno.